Bueno, aquí podéis ver pues, una obra de un pintor llamado Jean Debré, que de todos modos pues, es menos conocido que otros grandes artistas holandeses y nos permite, digamos, hacernos una idea de cómo era la sociedad de aquel entonces en lo que se denominaban como las Provincias Unidas. En este caso, pues, el pintor realiza un retrato de grupo de la guilda, es decir, el gremio que agrupaba a un grupo de pintores. ¿Y cómo lo representa? Bueno, pues, por un lado, con la vestimenta propia de la época, es decir, esas vestimentas negras con los cuellos y las empuñaduras en blanco, siguiendo, digamos, la moda establecida por la religiosidad calvinista, que era la predominante por aquel entonces. Y luego, por otro lado, él se autorretrata con otros pintores, tal y como se hacía con esos retratos corporativos que se pintaban por aquel entonces. Es decir, pintando de una manera más o menos desenfadada a un grupo de burgueses de la época, dando muestra también así de su propia satisfacción personal, el estar, digamos, orgullosos de la posición que tenían por aquel entonces en la sociedad de aquel entonces. Y bueno, pues para ello pues hay que hablar de las características, de cómo era la política y la sociedad de aquel entonces y que por tanto se explica que las manifestaciones artísticas eran muy diferentes de lo que sucedía en Italia, en Francia, en España e incluso en la vecina Flandes, aunque de todos modos aún así va a haber ciertas semejanzas con las obras de sus vecinos flamencos. En primer lugar, cabe señalar que responde a una sociedad caracterizada por los siguientes elementos. Por un lado, en lo que se denominaban por aquel entonces las Provincias Unidas no existía una monarquía absoluta, a diferencia de lo que sucedía en otros lugares de Europa. Los gobernantes de las ciudades contaban con una gran autonomía con respecto al llamado estatuto, es decir, a los herederos de Guillermo de Orange, Guillermo el Taciturno, que se habían sucedido sistemáticamente en el cargo y que se habían convertido en los llamados príncipes de Orange y que por tanto pues tenían autoridad, pero evidentemente tenían mucho menos poder que monarcas tales como Luis XIV de Francia. Así que claro, pues los ayuntamientos locales pues tenían un gran peso, una gran autoridad y por tanto existía una suerte de gobierno federal en un territorio dividido en diferentes provincias. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues que no va a haber una corte tan esplendorosa como la de los monarcas franceses o españoles que demandase un gran número de obras de arte vinculadas en muchos casos a la propaganda del poder. No nos vamos a encontrar representaciones como las que hemos podido ver con anterioridad de Luis XIV de Francia o de Carlos I de Inglaterra, como hemos visto antes. Luego, por otro lado, la religiosidad calvinista era la predominante en las Provincias Unidas.
Bueno, a nosotros quizás nos pudiera parecer que por el hecho de que la mayor parte de la población fuera protestante y luego dentro de los protestantes los mayoritarios fuesen calvinistas, podríamos pensar en que la sociedad era intolerante en lo religioso. Pero de todos modos, y esto ya lo había señalado en clase, curiosamente en Flandes eran más intolerantes que allí. Digamos que la religiosidad calvinista se va imponiendo progresivamente hasta alcanzar una gran influencia social, pero lo hecho es que en los Países Bajos españoles los protestantes habían sido expulsados, se habían tenido que dirigir hacia Holanda y por tanto pues eso también hace que los católicos se conviertan en una minoría cada vez más reducida, mientras que los protestantes se convierten en mayoría. Yo ya os señalé que la sublevación de los Países Bajos fue por causas religiosas, pero también fue por causas económicas y políticas. Y estas en un principio pues tenían un peso, si cabe, todavía mayor. De todos modos, pues eso, ¿qué relación tiene con la sociedad y con el arte de la época? Pues se defendía un estilo de vida, digamos, más sobrio, menos ostentoso, con una población más interesada en el trabajo y en el ahorro, y que, por tanto, digamos, va a demandar obras artísticas, digamos, más apegadas a la realidad cotidiana. En parte también, de todos modos, siguiendo la tradición flamenca, en la que se gustaba mucho, en la que eran muy demandadas las obras, digamos, costumbristas. También, de todos modos, eso guarda relación con una sociedad burguesa, a diferencia de lo que sucedía en otros países de Europa. Aunque existían nobles, pues lo cierto es que la mayor parte de la población vivía en ciudades, se dedicaba a la artesanía, al comercio y actividades bancarias, y eso hace que se desarrolle una mentalidad burguesa en el conjunto de la sociedad. Esto hace también que la economía sea diferente. Y es que por aquel entonces existía una economía de mercado o capitalista. En el siglo XVII, en la actual Holanda, existían compañías privadas. Apareció la primera bolsa de valores entendida como tal. Incluso tuvo lugar la primera crisis económica especulativa. Claro, cuando había una crisis económica por aquel entonces, no ya en cualquier lugar de Europa, sino en cualquier lugar del mundo, ¿por qué tenía lugar? Pues ni más ni menos por la sucesión de malas cosechas. Había pocos alimentos, los precios subían, se adulteraban los alimentos. Bien, eso era, al fin y al cabo, la causa por la cual tenía lugar una crisis económica. Sin embargo, en las Provincias Unidas estalló la llamada crisis de los tulipanes. Se empezaron a pagar sumas cada vez más elevadas por tulipanes cada vez más raros, más extraños, y claro, ese proceso especulativo finalmente acabó estallando. Se creó una burbuja y esta al final se rompió. Y ese es el primer caso conocido de crisis económica por causas especulativas. Así que claro, pues no había que retroceder, pues no habría que adelantarse hasta épocas más adelantadas ya del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con el arte? ¿Qué tiene que ver una economía de mercado con las manifestaciones artísticas? Pues que las obras van a
convertirse en una mercancía que se puede comprar y que se puede vender. Venían a ser muy habituales las obras de un formato más bien pequeño. ¿Por qué? Bueno, pues imaginaros que en el taller de un pintor o de un marchante, pues había obras de este tamaño. Tú la podías comprar y te la podías llevar a casa. Y tú, luego también, por el contrario, podías coger y las podías vender. Las colecciones artísticas que tenían los personajes más poderosos de la época, en lugares como Flandes, o España, o Francia, eran de todos modos una demostración de poder y también de refinamiento. Sin embargo, pues las colecciones económicas que existían por aquel entonces en las Provincias Unidas se debían, pues más que nada, a poder obtener también beneficios. Las obras de arte se compraban y luego se pretendía venderlas por un precio mayor. Así que, claro, la compra-venta de obras de arte será muy frecuente. De hecho, pues el propio Rembrandt tenía una importante colección artística que cuando se arruinó se vio obligado a malvender. Hasta tal punto llevaba esa afición a coleccionar objetos artísticos que incluso llegó a recomprar autorretratos suyos. Bueno, pues nos vamos a encontrar con obras de pequeño formato, fácilmente transportables, aunque va a haber excepciones importantes. Y un ejemplo de ello pues son aquellas obras que encargan los ayuntamientos y las corporaciones locales. Obras de gran formato que se iban a colgar de los salones. Aquí, claro, que es un retrato corporativo. La Guardia Cívica de Ámsterdam celebrando la paz de Münster. Claro, aquí aparecen un gran número de personajes retratados. Esta no es una obra que compre un particular. Es una obra que es encargada por una corporación. Y en este caso, pues vinculada al Ayuntamiento de Ámsterdam. Con lo cual, pues el formato de la obra va a ser mucho mayor. Luego también, y respondiendo pues a una sociedad en la cual la Iglesia como institución tenía una importancia muchísimo menor. Va a haber un predominio de la temática profana. Pero la temática profana va a ser diferente que en otros lugares. Nosotros tendemos a pensar que los pintores holandeses se desentendían de las representaciones religiosas, cuando no era así. Sí que hay obras en las que se pintan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin embargo, en la temática profana lo que no va a haber son obras mitológicas y alegóricas, en el sentido, nosotros pues, podemos pensar de cuadros pintados por artistas tales como Rubens, sino que van a desarrollar una temática profana vinculada a una concepción naturalista del arte. ¿Y esto cómo lo tendremos que entender? Pues como obras más apegadas a la realidad cotidiana. Ya lo veremos en el caso de las obras de Vermeer de Delft.
en la que vemos escenas, nosotros podemos pensar que literalmente el pintor ha irrumpido en el interior de una vivienda y ha visto una escena cotidiana e íntima. Pero claro, los artistas, ¿qué es lo que van a pintar? Pues van a pintar retratos, van a pintar escenas costumbristas, van a pintar bodegones, van a pintar paisajes. Y claro, cuando retratan a alguien, ¿qué es lo que van a retratar? Van a representar a un general victorioso montado a caballo, acompañado de alguna figura mitológica, o simplemente pues les va a representar a estos miembros de la compañía militar en medio de un banquete con una actitud, digamos, desenfadada. Pues van a optar por lo segundo. Nosotros, pues en nuestra cabeza, por la cabeza de los pintores españoles, flamencos e italianos, no se les pasaba por la cabeza, por ejemplo, pintar a alguien como a Spínola o el cardenal infante don Fernando, rodeado de sus oficiales en un banquete celebrando pues la conquista de Breda o la victoria de Nördlingen, sino como la realización de obras que, digamos, les glorifiquen, les sirvan como una obra propagandística a su servicio y al servicio de la monarquía. En cambio, aquí se elogia a la corona holandesa, se elogia pues al propio comandante de la milicia. No, quizá pues aparece, digamos, en una postura más formal, mirando al frente, pero aún así pues se le retrata sentado, con las piernas cruzadas, echado más bien hacia atrás, aunque con la diferencia de ocupar el espacio central del cuadro y sin aparecer, pues, hablando de manera distendida, o comiendo, o bebiendo, o con las botas desatadas, como tenéis en este personaje de aquí. A todo ello habría que sumar otra cosa, y es que no nos vamos a encontrar con un tratamiento, digamos, ampuloso y ostentoso de las obras, sino que nos vamos a encontrar con obras concebidas de manera más sencilla y austera. Y eso no quiere decir, digamos, que los artistas no elaboren composiciones complejas con un gran número de personajes, como tenéis ahí. Pero no nos vamos a encontrar pues con los dobles significados o la introducción de figuras alegóricas que nos podemos encontrar en las obras de artistas del barroco de otros lugares. Porque claro, al ver esta obra, ¿con qué nos encontramos? Pues con un grupo de militares, digamos, contentos y satisfechos que están celebrando la firma del Tratado de Münster. El tratado que, junto con el Tratado de Utrecht, puso fin tanto a la Guerra de los 30 años como a la Guerra de los 80 años que enfrentaron a los rebeldes de las Provincias Unidas contra la corona española, y que vino a suponer pues, el reconocimiento definitivo de su independencia. Bueno, eso en cuanto a las características. Acerca de la temática. ¿Qué tipo de obras pintan los artistas neerlandeses?
Pues, en primer lugar, hay que señalar la realización de retratos. Daros cuenta de que si aquellos que disponían de suficientes medios económicos por aquel entonces encargaban obras de arte, pues no nos debería de extrañar que encargasen su propio retrato a los artistas en la época. Retratos individuales y retratos también de grupo, ya fueran familias o ya fueran corporaciones. Bueno, ¿y qué cabe señalar? Digamos como peculiaridad. Pues por un lado los retratos corporativos. Una corporación, como podía ser una guardia o una compañía militar, un síndico, un gremio o un grupo de personas con un oficio determinado, como podían ser los médicos, podían encargar una obra en el que retratasen a ese grupo de personas. Generalmente, en los retratos corporativos, aparecen los miembros, digamos, en una actitud un tanto desenfadada. Es decir, pues están realizando alguno de sus quehaceres o simplemente en un banquete, en vez de, digamos, posar de manera solemne. Claro, digamos que una excepción serían los retratos corporativos de Rembrandt. En el caso de la lección de anatomía, pues aparece pues, un cirujano impartiendo pues, una lección. Aunque eso sí, pues aparecen pues, los alumnos de la clase pues, con actitudes, digamos, diversas. Unos atendiendo al profesor, otros atendiendo pues, al cadáver que estaba siendo diseccionado y otros pues, mirando a cualquier otro lugar. Y evidentemente digamos que la gran excepción, por supuesto, es la ronda de noche, que vista esa escena, pues más que un retrato corporativo, nos puede parecer más una pintura costumbrista, en la que aparecen pues, diferentes personajes realizando pues, actos propios de una compañía que se estaba preparando en ese momento pues, para realizar una guardia por la ciudad, para llevar a cabo tareas de vigilancia. Y evidentemente, pues cuando se les retrata en grupo, se les va a representar con elementos distintivos de su posición social. Y claro, pues, volviendo al ejemplo anterior, pues claro, pues estos militares, pues evidentemente aparecen en una celebración, aparecen en un banquete. Pero claro, va a haber elementos que les van a reconocer como militares y no como cualquier otra persona de la época. Las bandas que les reconocen como soldados, armas, el propio tambor, el estandarte, que curiosamente el jefe de la guardia se le echa por encima. Así que claro, ¿qué es lo que va a suceder pues en el caso de otras corporaciones? Pues que van a aparecer también con sus vestimentas
típicas y propias. Luego, por otro lado, hay otro tipo de retratos demandados por aquel entonces, que son los llamados conies. Y estos ya presentan características diferenciadas. En este caso, no se trataría del retrato que se hace de un particular, sino retratos anónimos. ¿Y por qué son anónimos? Porque lo que se busca fundamentalmente es exagerar hasta límites grotescos la expresión del rostro. Así que claro, son retratos de pequeño formato, generalmente bustos o representaciones de medio cuerpo, donde se exageran las expresiones faciales y se busca una concepción más bien inusual o experimental. Ahí tenéis, digamos, un ejemplo muy evidente. El fumador de Jost van Cruijswijk. Bien, se trata de una persona anónima. No hubo un particular que le encargase al pintor que le pintase así, de esa manera fumando, sin guardar la compostura. Así que claro, pues se exagera mucho la expresión facial al representar a este personaje exhalando el humo. Y claro, también en ese sentido los artistas juegan con esos formatos, realizando pues obras de aspecto más inacabado, con una pincelada más pastosa y con un estilo, digamos, más cromatístico, con un dibujo menos preciso. Bueno, estas obras vendrían a guardar relación con las representaciones, digamos, costumbristas. Bueno, los pintores holandeses del siglo XVII pintan obra religiosa. Como eran obras encargadas por particulares o realizadas para aquellos que las quisieran comprar, no va a haber una demanda por parte de las instituciones religiosas. Porque el protestantismo, y ya más particularmente el protestantismo calvinista, rechazaba la representación de imágenes religiosas. No nos las vamos a encontrar en sus templos y por tanto pues no van a ser los mecenas artísticos que sí que eran los miembros de la Iglesia Católica en otros lugares de Europa. Así que claro, va a ser una obra más bien escasa. Las escenas que se van a representar van la relación con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y habitualmente van a presentar un tratamiento profano.
Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, pues por un lado que las escenas, digamos, se pueden representar como si fueran escenas cotidianas, como este Cristo en casa de Marta pintado por Vermeer. Más que representar, digamos, la escena en la cual pues, Cristo se presenta en casa de Marta como Cristo resucitado, pues lo que parece más es un encuentro en un hogar en que Cristo, que aparece vestido a la antigua, y dos campesinas de la época, o las dos criadas de un hogar burgués de aquel momento. Y luego, por otro lado, también los artistas tienden a representar escenas vinculadas al Antiguo Testamento en los que va a estar presente lo sensual y erótico, como este baño de Betsabé pintado por Rembrandt. Así que, claro, más que una representación, digamos, religiosa vinculada al Antiguo Testamento, nos encontramos con una obra que nos puede recordar a las representaciones de obras mitológicas que se llevan a cabo por aquel entonces. Bueno, si la obra religiosa es escasa, la obra mitológica lo es todavía más. ¿Por qué? Por aquel entonces las obras mitológicas estaban vinculadas a la realización de alegorías al servicio del poder. También eran unas obras muy demandadas por los monarcas absolutos de la época, como pudiera ser Felipe IV de España. Pero claro, si no hay una corte en las Provincias Unidas que demanda objetos artísticos de este tipo, si tampoco hay una sociedad que tenga interés por este tipo de representaciones, pues en ese caso las obras van a ser muy escasas. Su número va a ser más reducido si cabe que las obras religiosas. Y normalmente cuando se pintan obras de este tipo, pues van a representarse normalmente escenas vinculadas a lo sensual y erótico. Y claro, pues ¿qué escenas nos podemos encontrar? Pues por ejemplo, el baño de Diana o la representación del mito de Danae, que tenéis ahí en esa obra de Van Gogh, aunque también esta escena es pintada por Rembrandt, ya que al fin y al cabo pues este tipo de representaciones permitía a los artistas representar a mujeres desnudas. Más importante es la pintura costumbrista. Estas obras eran demandadas en buena medida también porque se continúa con la tradición flamenca. Bueno, ¿y qué tipo de obras van a ser estas pinturas costumbristas? Bueno, nos vamos a encontrar fundamentalmente de dos tipos. Por un lado, representa escenas cotidianas y festivas permitiendo, digamos, una concepción optimista de la sociedad de la época, o bien
nos vamos a encontrar con sátiras moralizantes, que también están dentro de la tradición flamenca. Realizar obras de las cuales, digamos, los espectadores pudieran aprender una moraleja. La representación de proverbios populares o de escenas, digamos, que denuncian los vicios de la época. Así, por ejemplo, ahí tenéis esa obra. Daros cuenta qué título tan evidente tiene sobre la escena que quiere representar el autor Jan Steen. Mientras la dueña de la casa duerme, el personal se divierte. Es decir, al dormir la dueña de la casa, pues entonces los niños hacen lo que quieren, los animales campan a sus anchas y los criados están a cualquier cosa mientras que algunos extraños entran en el hogar. Así, claro, pues nos encontramos a estos dos personajes, vestidos, por, digamos, a la manera calvinista, que parecen estar realizando algún tipo de negocio, de chanchullo. Luego aquí, pues hay un joven tocando el violín. Esta pareja, pues bueno, pues que se están, digamos, intimando. Para que las cosas queden bien claras, pues ella está mirando de manera pícara al espectador. Y claro, pues aquí hay un niño en la cuadra que está tirando las cosas, una niña que está revolviendo aquí en la alacena, otro que está aquí fumando, luego aquí el perro comiendo en la mesa. Así que, bueno, pues uno casi puede pensar cualquier cosa. Que bueno, que si la dueña más que durmiendo le han echado algún tipo de sustancia en la comida. Bueno, al igual que sus homólogos flamencos, los artistas neerlandeses pintan bodegones. Y digamos que estos tienen una relación también vinculada a esa visión naturalista del arte, donde los artistas pues, se van a interesar por la representación de las calidades de los objetos, ya sean pues flores, frutas, verduras, recipientes y todo tipo de útiles de cocina. Pues aquí tenéis esta obra de Van Beyeren, bodegón de un banquete, en el cual, bueno, pues por ejemplo podéis reconocer pues esta jarreta realizada en plata, por citar una. Bueno, luego ya por último, pues cabe señalar el paisaje. El paisaje es un género que viene a ser distintivo de la pintura holandesa del siglo XVII y también de los primeros años del siglo XVIII. Aunque naturalmente ya hay artistas en el siglo XVII, en otras escuelas que pintan paisajes, e incluso aparecen paisajistas, es decir, pintores que exclusivamente pintan paisajes como Claude de Lorena, serán los holandeses quienes desarrollen más este género y además con unas características bien diferenciadas.
En primer lugar, hay que señalar que este género aparece de manera autónoma, no está relacionado con temas religiosos, históricos, alegóricos o mitológicos. Simplemente los pintores realizan una representación de los paisajes de las Provincias Unidas de aquel entonces, de ciudades, de entornos campestres e incluso también de marinas. Así, por ejemplo, tenéis esta obra, La esclusa de Hagen, pintado por Ovena. Así que claro, pues lo que está presente es un paisaje urbano. Con esos elementos, digamos, tan propios, tan característicos del paisaje neerlandés, como son las esclusas de los canales. Pero luego también los artistas, digamos que lo que tratan es de trascender el género. No solo buscan una representación naturalista de ese entorno cercano, sino también, digamos, transmitir, digamos, cierto halo de espiritualidad. Es decir, que tratan de generar sentimientos en el espectador y también de representar sus propios estados de ánimo. Con lo cual, ¿de qué van a ser predecesores? Pues van a ser predecesores de los paisajistas románticos. Como podéis observar ahí, en esa representación de una marina con un tiempo más bien tumultuoso, algo de todos modos habitual en el Mar del Norte, cuando Ruysdael pinta esta marina. Bueno, ¿qué artistas destacan? Pues aparte de Rembrandt, que de todos modos pues sus paisajes son una parte importante de su producción en una de sus etapas artísticas. Pues cabe citar a Jacob van Ruysdael y a su discípulo Ovena. Bueno, y como obras destacadas de estos dos autores, pues vamos a ver a continuación dos, y que digamos pues también nos puede hacer entender
pues cómo era esa concepción del paisaje por parte de estos autores. Por un lado, el cementerio judío. De Ruizar. Bueno, estamos ahí delante de esta obra, en la cual, pues bueno, pues observamos que hay un cementerio, también las ruinas de un monasterio, también observamos un cielo tormentoso acompañado de un arco iris y que justifica también los contrastes cromáticos que hay en la obra, con diferentes zonas iluminadas. Y claro, pues ante esta obra, pues nosotros podemos pensar que se trata de un paisaje pintado por alguno de estos paisajistas románticos ingleses, como pudiera ser Constable o William Turner, por citar a los dos ejemplos, los dos autores más conocidos. Y es que claro, pues sobre todo en el caso de Constable, la obra de los paisajistas holandeses va a ser clave en el desarrollo de su obra. Bueno, el cementerio judío, por un lado, y la avenida de Middelharnis, de Obema por otro. Bueno, si en el caso de esta obra de Ruizar nos encontramos con un tiempo tumultuoso, pero que en cierto modo también nos encontramos con una escena, digamos, un tanto evocadora de un pasado anterior, en este caso, el paisaje que nos transmite, pues una sensación de calma y de sosiego, de paz, de relajación, de, digamos, de una espiritualidad, digamos, serena, tranquila, sin estridencias. Con lo cual, digamos que las intenciones de Obema son diferentes de las de su maestro en la obra que hemos visto con anterioridad. Claro, esa sensación de serenidad y un equilibrio, en parte, en buena medida, es remarcada por la presencia de estos árboles a ambos lados de la avenida. Hacen que la composición de esta obra sea, digamos, equilibrada. Aunque eso sí, también, digamos, dentro de esa concepción naturalista de la obra. El hecho de que pues haya algunos árboles con el tronco algo retorcido. O simplemente por el paso del viento, porque claro, podemos pensar, bueno, se está moviendo por el viento, vale, pero ¿por qué no se mueven los demás? Puede representar un momento casual, al fin y al cabo no tienen por qué moverse de la misma manera y al mismo tiempo tampoco, pero bueno, también no podemos entender de otra manera. Bueno, el primero de los artistas holandeses destacados que vamos a ver es a Frans Hals, el primero de los grandes pintores holandeses. Aunque de todos modos él nació en Amberes. Lo que pasó es simplemente pues, algo que le pasó a centenares, incluso miles de habitantes de dicha ciudad. Bueno, él no se sabe si exactamente nació en 1582 o en 1583, pero el caso es que en 1585, y después de que Alejandro Farnesio tomase la ciudad tras un duro asedio, pues los protestantes de Amberes se vieron obligados a abandonar la ciudad y por tanto la familia se dirigió hacia la localidad de Haarlem, una ciudad que está pues, relativamente cerca de Ámsterdam. Allí con el paso del tiempo se convirtió en el artista más prestigioso de la ciudad. Bueno, pues
Con el paso del tiempo, pues Franz Hals pues, fue objeto de rumores con respecto a su vida privada, acentuados con el paso del tiempo, además, una vez ya fallecido, y pues se le viene a señalar pues, como un artista con fama de bebedor, de borracho, hablando digamos de manera simple. De todos modos, pues esto sería algo bastante extraño. Yo no sé si Hals bebía poco, mucho o muchísimo. Pero el caso es que de todos modos, él recibió encargos muy importantes por parte de las corporaciones locales. Al fin y al cabo predominaba la moral calvinista, una moral estricta en la que los vicios eran atacados y se buscaba, digamos, no hacer ni ostentación de la riqueza, ni tampoco pues, hacer muestra pública de determinados vicios y malas costumbres. Y claro, si él pudiera haber sido así, entonces hubiera sido inexplicable que le hubieran encargado una obra como esta. El retrato corporativo de la compañía del capitán Rainier. Rainier Reael. Rainier Reael. Bueno, este retrato corporativo se conoce comúnmente como la compañía cívica. Y claro, pues a la hora de realizar obras como estas, u otros retratos corporativos, ya sean de compañías militares o de instituciones de la ciudad. De todos modos, esta obra nos permite señalar un aspecto más que relevante de Hals, y es que sobresale como retratista. Prácticamente la totalidad de su obra son retratos. A lo largo de su larga vida, pintó tanto retratos individuales como de familia y corporativos. Él es el que, digamos, sienta las bases del retrato corporativo como género, aunque curiosamente es menos atrevido que en la realización de otras obras. Bueno, ¿y qué va a predominar en estas representaciones? Bueno, no sería este caso, pero normalmente en los retratos corporativos de Hals a lo que va a recurrir es a una composición en diagonal, con el fin de evitar el estatismo en la representación. Claro, aquí la composición es horizontal, pero aún así introduce algunas líneas en diagonal para evitar la monotonía de la representación, cruzando algunas de las lanzas y alabardas. Y naturalmente pues va a recurrir a actitudes distendidas. Claro, cuando pinta esta obra, al capitán de la compañía, ¿cómo le representa? Pues le presenta de espaldas y girándose sobre sí mismo. Una actitud, digamos, con esa pose, digamos, marcial, con un brazo en jarras, pero
aún así pues aparece de espaldas y de medio lado. Así que claro, pues digamos que es una pose digamos más casual, más naturalista, como si me hubiera sorprendido digamos en un gesto digamos cotidiano, como si se hubiera visto sorprendido al tratar de conversar con este círculo de personajes que está aquí. Y luego además, pues naturalmente Hals va a identificar a estos personajes con una serie de elementos que reafirman esa posición social. Aunque aparezcan, digamos, una actitud, digamos, distendida, poco solemne, pues los miembros de la compañía cívica aparecen con sus armas, aparecen con su estandarte, aparecen con esas bandas naranjas que les identifican, o con una banda azul cuando no llevan ambas, y que por tanto todo ello, digamos, que refuerza su estatus y posición. Bueno, aquí tenéis pues otros retratos de Hals, en este caso pues otros dos retratos corporativos, los dos últimos que pinta, los retratos de los rectores y rectoras del asilo de ancianos de Harlem, por un lado, y este retrato de familia que tenéis aquí debajo, donde muy habitualmente en el caso de estas otras representaciones viene a representar el paisaje, introducido en los casos y no teniendo que recurrir pues, a un fondo más bien negro. Bueno, de todos modos en estas otras dos obras sí que podéis observar cómo recurre a líneas diagonales, cómo recurre a una composición en aspa en este caso y a una diagonal muy marcada en la obra de la derecha. Más evidente en el caso de esas líneas diagonales y también con esa actitud digamos tan distendida propia de los retratos corporativos de Hals, ese retrato del banquete de los oficiales de la milicia de San Andrés de Harlem, donde nuevamente pues les podéis reconocer también pues portando sus armas. Bueno, esto no sería un arma, al fin y al cabo sería un cuchillo para partir la carne. También pues con sus bandas militares, el estandarte que aparece también presente ahí. E incluso también pues con algunos elementos que digamos intentan distinguirles socialmente, porque claro, hay algunos personajes que llevan esta prenda de ropa, esta bolilla, que por aquel entonces estaba mal vista dentro de la sociedad calvinista de la época, porque se consideraba una prenda ostentosa más propia de los habitantes de Flandes que de los habitantes de Holanda. Aún así, pues había gente que la usaba, había gente que la vestía. Y claro, pues algunos le representan con algunos cuellos que llegan a ser muy gruesos, mientras que otros pues tienen unos encajes más sencillos, como cuello de la vestimenta. En sus retratos de familia, pero sobre todo en sus retratos individuales, va a tratar de innovar más y sobre todo pues va a presentar un mayor interés por la psicología de los personajes.
Así que claro, las actitudes y gestos que tienen estos personajes, que en cierto modo en ocasiones nos pueden recordar a los cómics, pues vienen a representar a personajes contentos y satisfechos de sí mismos, con lo cual van a tratar de ahondar psicológicamente en estos personajes, en estas representaciones que él realiza. Claro, en estos retratos de Hals y también pues, en ciertas obras que pinta también Rembrandt, que ya veremos más adelante, pues viene a ser habitual que los personajes estén sonriendo y en una postura, digamos, muy relajada, no posan de manera rígida. Y claro, eso que nos da a entender que esas personas están contentas, que son felices, o que son unas personas severas o tristes. Pues más bien lo primero. Claro, nosotros, digamos, tenemos una idea, digamos, algo distorsionada. Nosotros pensamos que si esa sociedad de la época era una sociedad con una moral tan rígida que asfixiaba a las personas. Y sin embargo, pues luego nos encontramos con cuadros donde aparecen personajes retratados de esa manera. Con lo cual, digamos que esto nos viene digamos que a descolocar con esa concepción que nosotros tenemos de cómo vivían los holandeses por aquel entonces. De hecho, pues esto lo podéis reconocer en este retrato. El retrato de boda de Isaac Massa y Beatriz van der Leyen. A Isaac Massa le vamos a ver de nuevo retratado, por cierto. Y claro, pues ¿cómo aparece? Como dos personas enamoradas que se van a casar, o como una concepción, digamos, rígida de un hombre y una mujer, en una actitud, digamos, un tanto solemne, como hemos visto con anterioridad en el retrato de familia de Carlos I de Inglaterra. Pues en este caso lo primero. Aunque vamos, de todos modos este retrato no está tan alejado de las representaciones de Rubens. Al introducir el paisaje, al hacer referencia pues también a elementos arquitectónicos, al recurrir también a una pincelada, digamos, más suelta. Porque claro, también Hals va a recurrir a composiciones inusuales, pero donde va a mostrar esa variación mayor es ante los retratos que le encargan particulares. Es decir, podía ser más atrevido al pintar a una persona, a una pareja o a una familia y por el contrario mostrarse más conservador cuando tiene que realizar un retrato corporativo que no ya solo tenía que retratar a un número variado o variable de personajes, sino también encargárselo a una institución concreta. Con lo cual, pues evidentemente, pues no iba a llevar su arte tan hasta el extremo. No va a ser tan osado como Rembrandt. Y luego, por otro lado, aunque en ocasiones recurre a un estilo más dibujístico, la obra de Hals viene a estar caracterizada también por el empleo de una pincelada amplia y pastosa. Julio, cuando se habla de pastosa, ¿qué quiere decir que exactamente más? Nos podemos encontrar con que poco más o menos que estas obras vienen a tener un aspecto como de relieve.
Se cogía de la paleta una gran cantidad de pigmento y se extendía sobre la superficie, con lo cual el aspecto va a ser más bien rugoso en vez de liso. Y claro, pues al extender esas obras, esa pintura así, de una manera de la cual casi nos parece más que se ha extendido con una paleta que con un pincel, pues eso hace que tengan ese aspecto, digamos, pastoso. Y claro, luego además, si incluso se va superponiendo capas de pigmento sobre otras, e incluso mezclando los colores sobre la superficie, pues eso hace que tenga, digamos, ese aspecto. Bueno, aunque sea por diapositiva, de todos modos lo podemos reconocer en estas obras. Bueno, aquí podemos observar, digamos, esa diferencia, digamos, de estilo. Aunque de todos modos las intenciones del autor son hasta cierto punto parecidas. Tenéis a la izquierda el caballero sonriente, con un estilo, digamos, más lineal, donde se recrea más en las calidades. Como podéis observar aquí, a la hora de tratar los puños de la camisa y los encajes también del cuello. También lo podemos observar aquí en las mangas. Pero claro, de todos modos, claro, aparece con esa expresión que no se sabe de todos modos muy bien si es que él sonríe por ese gesto, digamos, de autosatisfacción y reafirmación personal, o como si en realidad lo que fuese intentando contener la risa. Esa expresión, digamos, con ese ritmo, digamos, apretado de que uno intenta estar serio pero no puede. A mí a veces pues es lo que me recuerda a mí esta obra. Esa sonrisa así un poco apretada, los ojos medio cerrados. Aunque eso sí, también para centrar la atención sobre los personajes, ¿a qué va a recurrir Hals? A eliminar elementos que distraigan al espectador y recurrir en muchas ocasiones a un fondo más bien neutro. En la obra de la derecha vuelve a retratar a Isaac Massa, pero claro, en este caso utiliza una pincelada más suelta, más pastosa, se detiene menos en los detalles, la obra había sido ejecutada de manera más rápida y el aspecto, si cabe, es más informal. Daros cuenta. Bueno, pues en la obra que tenéis aquí, a la izquierda, claro, aparece, pues bueno, digamos que es una actitud muy desenfadada, en fin, sentado como que dice de aquella manera, con las piernas abiertas, sonriendo, la cabeza echada hacia atrás. Pero bueno, aún así, de todas maneras, pues aparece, pues, aunque sea con esa vestimenta negra propia de la moda de la época en Holanda, pues bueno, digamos que de una manera más o menos formal, con unas vestimentas sobrias, pero caras. Y en cambio, claro, y luego también, pues eso, también se recrea en las calidades de las prendas. En cambio aquí, pues aparece con una vestimenta aparentemente más sencilla, con este cuello que no es un cuello de encaje, en este caso. Hay mucha diferencia de años, ¿no? Despeinado. Por eso también. Aparece despeinado con el sombrero aún más ladeado. Y claro, también nos cuenta cómo se le representa, cómo aparece sentado. Pues aparece girándose hacia atrás con un codo apoyado. De todos modos, esta composición que él realiza para pintar retratos de medio cuerpo es muy habitual en él, la repite en varias ocasiones. Es decir, representa a un varón de medio cuerpo con su sombrero, con su vestimenta negra, que está sentado en una silla y que se gira hacia atrás. Y bueno, pues luego también, claro, pues este retrato pues es posterior. Y claro, aparte de que con el paso del tiempo, pues Frans Hals pues va dominando cada vez más esa técnica, su estilo, digamos, es más maduro.
y por tanto pues es más visible esa pincelada amplia y pastosa en un mayor número de obras. Claro, en este caso pues el retratado pues contaba con aproximadamente unos 40 años más y claro, pues también aparece pues más grueso y más ajado. Cuando se pone la fecha, Julio, por ejemplo, esa obra de Isaac Masa, ¿es que tardó 6 años en hacerla o que está en la cronología No, más o es menos? que los historiadores del arte lo que hacen, por las características de su estilo, es datarla en esas fechas. Es decir, no se sabe exactamente cuándo se pintó, pero se cree que pudo ser pintada entre los años 60 y 64. No quiere, perdón, 66. No quiere decir que te tardase 6 años en pintarla. Esta es una obra de pequeño formato. O sea, que siempre cuando ponen alguna obra esa fecha es la fecha en que La se fecha cree que se aproximada en la que pintó, se pintó. no lo que tardó en... Claro, nosotros, con los ejemplos de obra que tienen, nosotros podemos pensar que esta obra pues tardó en pintarla, qué sé yo, semanas. Tal vez se encargara de ello pues el inicio de la obra y su finalización final, pues a lo mejor un par de meses. Pero no que tardase 6 años. Al fin y al cabo el cuadro no es tan grande como la Capilla Sixtina. Bueno, pero Antonio López ha tardado 20 años en pintar. Pero bueno, ahora sí se sabe, pero hace tantos años. Bueno, pero en este caso sí que se sabe. Aparte de que Antonio López no ha inventado nada que no hayan hecho otros artistas, que es tener una obra y seguirla pintando. Porque eso lo hizo Leonardo da Vinci con la Gioconda, por ejemplo. Porque la Gioconda la tenía él y cada vez que miraba algo, cogía los pinceles y hacía algún tipo de modificación. Ya fuera el templo y ya fuera la luz. Bueno, obras destacadas de Hans. Como retratos corporativos. La compañía cívica. Que ya he comentado con anterioridad. Los rectores y las rectoras del asilo de ancianos de Haarlem. El Haarlem de Holanda tiene 2 A's, por cierto. El barrio de Nueva York solo uno. Las rectoras, el asilo de ancianas de Haarlem. Bueno, este retrato de familia con paisaje, donde curiosamente pues, aparece este joven criado de raza negra y también pues digamos con esta actitud un tanto informal por parte de los miembros de la familia. Que aparece más pues, como si estuvieran dando un paisaje o dando una vuelta por un paisaje próximo. Bueno, el retrato de los oficiales de la milicia de San Miguel, que tenéis aquí, que no recuerdo yo si es este otro retrato corporativo de una compañía militar, que se encuentra en el Rijksmuseum justo enfrente de la ronda de noche de Berlín. Bueno, este retrato de boda de Isaac Masa y Beatriz van der Leyen. Y luego ya, pues dentro de sus retratos individuales, pues voy a citar los siguientes. El caballero sonriente.
San Masa, que tenéis ahí a la derecha, y sus dos obras más conocidas y que en cierto modo también inspiran a los pintores impresionistas, La gitana por un lado y El alegre bebedor por otro. Bueno, aquí nos encontramos a la izquierda con este retrato en el cual pues, nos encontramos con un fondo que en cierto modo nos puede parecer neutro, pero lo que aparece es un cielo nublado donde hay unos tonos dorados, que podemos pensar que corresponden más bien al ocaso, al atardecer. Así que claro, curiosamente esa concepción de esa representación lumínica que viene a adelantarse a la obra de los pintores impresionistas. Aún así, de todos modos, pues difiere de la representación de esta mujer en primer término. Y claro, pues ahí volvemos a atender a esta concepción de estas obras, estos retratos llamados conies, donde se buscan pues representar no solo gestos o expresiones muy marcadas, casi caricaturescas, sino también buscar, digamos, una concepción más innovadora. Bueno, en este caso aparece la mujer pues con ese gesto más bien pícaro, también su propia vestimenta nos puede dar a entender que en este caso lo que hace es Hals, pues es ni más ni menos que representar a una prostituta de la época. Porque, claro, al representarla pues también pues, un tanto despeinada y con un vestido tan escotado, pues es una representación de una mujer pues que al fin y al cabo pues, no se viste, digamos, a la moda de la Holanda de por aquel entonces. Por lo cual pues, se la puede identificar pues, o bien pues, con una mujer de etnia gitana o de vida nómada, o bien con una prostituta de por aquel entonces. Y luego a la derecha pues tenéis aquí el retrato del alegre bebedor, donde en este caso sí que recorre a un fondo neutro, y donde aparece pues con ese gesto, con esa actitud digamos desenfadada, al mismo tiempo que corta una copa de vidrio, donde podéis observar también que pese al empleo de una pincelada suelta, sí. Luisa, Sí. ¿puedes salir un momento? Perdón. No, Que de todos modos, pese al recurso de una pincelada suelta, podéis observar cómo representa pues, perfectamente las calidades tanto en la vestimenta como también en la propia copa de vidrio, a la hora de representar también pues, la transparencia en la misma. Bueno, en segundo lugar vamos a ver la obra de Vermeer van Dijk, o Vermeer de Dijk. Bueno, de Vermeer se conocen pocos datos sobre su vida, aunque sí que se sabe pues, quién fue su mujer, que por cierto era católica, de ahí que realizar algunas obras religiosas, pues como en este caso, aquí a la izquierda, que podemos pensar que está más vinculada a la propia religiosidad católica que al entorno protestante en el que vivía. Que evidentemente vivió en Dec,
localidad que también será objeto de representación en sus obras y que al parecer pues era un artista reputado en su época. Sus obras, digamos que se cotizaban mucho, se pagaban pues importantes cantidades de dinero por ellas, con lo cual pues él podía recurrir a pigmentos muy caros con los cuales realizar sus obras, como era el caso del azul lapislázuli. Este tipo de color no era habitual entre los artistas holandeses. Era un pigmento muy caro, se consideraba un elemento ostentoso y por si fuera poco se identificaba el uso de este color con las representaciones religiosas. Porque, por ejemplo, ese tipo de pigmento se utilizaba para pintar el manto de la Virgen María. Bueno, el caso es que de todos modos, la obra de Vermeer sufrió un importante olvido tras su muerte. Digamos que pasa a ser un artista que pasa a ser relegado, que pasa, digamos, a ser olvidado frente a la importancia que se le daba a Rembrandt. Pero luego ya en el siglo XVIII su obra fue revitalizada, se recuperó y por tanto pasó a ser identificado como uno de los grandes artistas holandeses e incluso se puede señalar como el pintor holandés más importante justo tras Rembrandt. Aunque eso sí, con una enorme diferencia de estilo entre ambos. Todo ello también hay que señalarlo con una particularidad, y es que solamente se identifican como obras suyas unos 33 cuadros, mientras que otros dos son de atribución dudosa. Aún así, digamos, con esta producción un tanto reducida, pues se puede identificar pues, plenamente sus rasgos de estilo y también su evolución. Bueno, ¿qué cabe señalar de su obra? Pues sí. Pues en primer lugar, la temática que él realiza. Pues pinta obra religiosa y curiosamente también tiene un ejemplo de obra mitológica. Es a Diana y sus compañeras. También pinta paisajes, realiza dos representaciones urbanas de Delft, como veremos luego. Pero sobre todo, él lo que va a pintar es interiores domésticos. Pero esas pinturas de interiores van a ser exactamente pinturas costumbristas. No. Aún así, de todos modos, pues esto va a estar presente, esa concepción va a estar presente en otras obras suyas. Esta no deja de ser una obra religiosa, una alegoría de la fe. Pero la concepción de la misma es semejante a la representación de interiores de obras suyas, como la Carta de Amor o el Astrónomo. Porque en este caso pues, se introduce elementos alegóricos en esta representación, digamos más evidentes que en el caso de otras obras suyas donde, digamos, la sutileza es mayor. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos pensar que quien le encargó esta obra fue un católico, respondía, digamos, a un interés devocional y tenían que estar presentes elementos propios de la fe católica.
Por eso, pues en este interior doméstico lo que va a representar es una crucifixión. Podemos pensar que representa un cuadro que se pudiera asemejar a los que se pintaban en el Flandes de aquella época. Aparece esta mujer con esa actitud que nos puede recordar, pues, por ejemplo, las representaciones de María Magdalena. Aparecen elementos propios de la liturgia, como el crucifijo, el cáliz, este vídeo que podemos pensar que es una Biblia. También elementos propios de la iconografía religiosa, como es este orbe, una serpiente, una piedra, en referencia también, pues, a San Pedro. Pero claro, aún así, pues aparece dentro de un interior doméstico donde está presente también este cortinaje a modo de telón, elementos propios también de su obra y estilo. Y claro, pues estos interiores domésticos pues ¿con qué guardan relación? Pues por un lado, pueden ser obras costumbristas y moralizantes, siguiendo, digamos, la tradición de la pintura holandesa del siglo XVII, y otras que van a ser alegorías. Pero alegorías, digamos, tratadas de una manera muy sutil, que incluso pues, pueden hacer que esa simbología, esa alegoría, pase desapercibida ante nuestros ojos, porque el tratamiento viene a suceder en unas representaciones que se asemejan a esas obras costumbristas y moralizantes. Bueno, una obra, digamos, costumbrista, donde estaría presente más esas intenciones moralizantes, influenciada por esa religiosidad calvinista, sería esta obra de Juventud, la Alcahueta, donde aparece, pues, evidentemente, esta alcahueta, acompañada de esta joven, que podemos pensar que es una prostituta de la época, y acompañada de estos dos varones, donde aparece este personaje que mira de manera maliciosa al espectador y que se considera que pudiera ser un autorretrato de Vermeer. Lo cual, digamos, que no deja de ser curioso que él en una sátira de ese tipo se autorretratara. Luego esa concepción que tiene de estas representaciones, concebidas en un entorno, digamos, más bien íntimo, va a estar presente en la realización de algunos retratos, como lo que tenéis ahí a la derecha, ese retrato de una joven hacia 1665, cuando, digamos, él muestra un cambio en la evolución de su estilo. Aunque de todas maneras, pues el retrato más famoso es el de la joven de la perla, famoso pues muy especialmente por la película del mismo nombre. ¿Joven de la perla? La joven de la perla. En todo caso, pues no dejan de ser representaciones, digamos, de un entorno íntimo,
donde parece como si el propio artista se hubiera colado en el interior de un hogar y hubiera sorprendido a los personajes. Pero esas actitudes, de todos modos, en el caso de Vermeer van a ser diferentes de las de Hals. En el caso de Hals, pues, ¿qué van a aparecer? Pues personajes, digamos, que están relajados, que parece que se lo están pasando bien, que aparecen satisfechos consigo mismo. Pero en el caso de Vermeer, digamos que va más allá. Parece como si literalmente se hubiera sorprendido a las personas que están en el interior de una casa, muy especialmente mujeres, porque predominan las representaciones de mujeres en sus obras, pasando los hombres en muchas ocasiones a un segundo plano. Así que claro, pues viene a estar más interesado por lo anecdótico, por lo que viene a suceder en un instante, que por hacer, digamos, esa suerte de plasmación psicológica, donde trata de representar a unos personajes felices en una sociedad autosatisfecha de sí misma. Así que claro, pues en esta obra, el militar y la muchacha sonriendo, ¿qué pudiera parecernos? Pues que se les ha sorprendido a estos dos personajes en medio de una conversación. Que quizá pues ella, pues llevada por la bebida, digamos que se ha vuelto risueña y más confiada con este personaje que aparece de espaldas. Y claro, pues podemos pensar que pudiera ser una sátira moralizante. Que el hombre, digamos que la anima a beber y esta pues, digamos que se relaja y así él, pues digamos que puede ir con otras intenciones. Con el fin, digamos, de seducirla. Pero también podemos pensar que simplemente es algo que está sucediendo en un hogar, como esos dos personajes, digamos, que están hablando, están charlando tranquilamente, ahí al abrigo de la luz de una ventana. Y en ese sentido, digamos, que cabría señalar otro aspecto de Vermeer, y es el gusto por lo anecdótico. A la hora de realizar alegorías introducidas de manera muy sutil, ¿cómo lo va a hacer Vermeer en muchas ocasiones? Pues introduciendo objetos en la escena. A nosotros nos puede parecer que a Vermeer lo que le interesa es representar algo que está sucediendo de casualidad. Sin embargo, la escenografía que él plantea en sus obras es plenamente barroca. Al introducir elementos aparentemente casuales y que nos dan a entender dos cosas. Por un lado, que la obra tiene dobles o varios significados al mismo tiempo. Y luego, por otro lado, también que el propio artista tenía una importante formación cultural y científica y esto va a estar presente en sus obras, demostrando, digamos, su condición de intelectual. Porque, claro, no representa un interior doméstico sin más, con esta ventana que viene a ser un poco más o menos una suerte de vidriera, sino que daros cuenta que aquí aparece un mapa, un auténtico portulano, por lo cual pues, nos puede dar a entender pues, que quizá pues, esta mujer pues, sueña con marcharse a otro lugar y conocer otros lugares, otros mundos. Al fin y al cabo, los holandeses de la época fueron grandes navegantes. En el siglo XVII pues, se hicieron con el control de importantes rutas oceánicas. Así que claro, esto también era algo con lo que iba a estar familiarizado Vermeer, con
con los instrumentos de navegación y también con los mapas y portulanos. Bueno, y dentro de esos objetos va a tener interés por la cultura, muy especialmente por la música, porque también viene a ser muy frecuente que estén presentes instrumentos musicales, ya sean como simples objetos que aparecen en los interiores o también como instrumentos que están siendo tocados por aquel entonces por algún personaje. Y luego también elementos vinculados a la ciencia. Y en ese sentido cabe señalar que, entre otros aspectos, pues Vermeer utilizó la cámara oscura para dotar de mayor realismo a sus representaciones a la hora de dotar de profundidad a las obras. Es decir, empleando ese sistema en el cual se recurría a lentes con el fin, digamos, de poder reproducir los efectos de perspectiva de una manera más realista sin tener que utilizar las líneas propias de las representaciones de la perspectiva unifocal. También hay que señalar, luego ya para acabar por hoy, porque quedan por ver otros aspectos muy destacados de la obra de Vermeer, lo que pasa es que no vamos a quedar sin tiempo. Hay una concepción escenográfica de la representación. Y es que, al igual que otros pintores barrocos, incluye el uso de cortinajes. No deja de ser curioso que a nosotros nos parezcan obras muy realistas que representan algo cotidiano, pero curiosamente hay una escenografía muy cuidada, como si en cierto modo estuviéramos ante una obra de teatro en la que se representa un momento muy casual. Combinado con la representación de escenas más bien distantes, de apariencia casual. Así que claro, los personajes de Vermeer tienen gestos o actitudes, digamos, un tanto inusuales y no propios, digamos, de las representaciones, por ejemplo, de la pintura costumbrista o de los retratos de la época. Bueno, lo vamos a dejar por hoy aquí.